Hola, soy Dora. Chipulan. Una bomba que bombea. Venga, dale otra vez. ¿Se ha abierto la puerta? La he abierto ya. Hola, soy Junior Ames. Pues voy a enseñar cómo cambiar la bomba auxiliar de este 525D E39. Dentro vídeo. En el vídeo anterior podéis ver que hemos cambiado la bomba sumergible, que está dentro del depósito, por culpa de un cortocircuito. Y ahora estamos cambiando la segunda para que tengamos todo nuevo y no tengamos problemas futuros. Primero se sube el coche, porque si no, no llegas. Vale, he puesto aquí una madera para que no joda mucho el suelo, porque estos coches pesan mucho. Aquí siempre le pongo una gomita, si tenéis. Está cayendo algo, ¿no? Agua, porque ha llovido y el coche no se ha movido y tiene sitios donde el agua no se escurre. El trípode, por si nos matamos, a menos que se parta primero el coche y luego nosotros. Y yo lo que yo veo, que hay que quitar unas grapitas. Aquí está el calefactor auxiliar. Este coche tiene huevasto. Sí, huevasto. Pues como un casto, no. El huevasto es la calefacción auxiliar que tiene el coche, para que se caliente más rápido el agua, para que tengas calefacción en invierno mucho más rápido. Vamos a quitar el plástico de aquí para ver. Si no me equivoco está aquí, la bomba. A ver si se me van a partir las grapas, porque son más viejas que Tutankamón. No tengo una idea. Pero media hora seguro. Mira. Me preguntó un tío, ¿cómo se sacan las grapas del BMW? Y yo, joder, es que si no la tengo delante no sé, porque hay varios tipos. Esta es la que tienes un pitorro, te empuja para adentro y te abre las patas. Y cuando te abre las patas, pues se clava. Ya está. Mira, aquí hay otra. Mira, esta sí que sale, no está tan hecha polvo. Ajá. Mira aquí grapa. Yep. Y pones por aquí. Mira, hostia, cuánta mierda hay aquí, loco. Y por aquí parece que hay gasoil. Bueno, es agua, creo. Tiene agua por todos lados, tío. Hay algo más por aquí, ¿eh? Aquí. Sí, aquí tiene que tener 10. Me cago. Aquí hay el tornillo del 10. ¿Qué falta ahora? Aquí hay Por algo ahí más. tiene que haber algo. Aquí hay algo. Había uno del 8, creo. Sí que es del 8 o de qué. Es 10 también. Y es la misma chapa que la otra. Pero cabrón, ¿no estás con el gato encima de lo que quieres quitar? ¿Puede ser o no? No. Creo que se aguanta con el paso de rueda. Estoy quitando los tornillos aquí del paso de rueda. Creo que el paso de rueda está aguantando el plástico entero. ¿Y no debería salir esta mierda? Ay, qué asco, está lleno de mierda. Ay, qué asco. A la gran puta. Te lo he dicho. Esta es la bomba que vamos a cambiar. Este es el escape del huevasto, ¿ves? Es el escape. Es un escape como si fuera de un multicultor o lo que sea. Eso no lo vas a tocar, ¿no? No, claro que no. Pero para que lo sepas. ¿Eso qué hace? La calefacción auxiliar, lo que te va calentando, usa diésel para calentarte el habitáculo. Es una locura, está guapísimo esto. Claro, es alemán. Cambia eso ya, pesado. Tocar un huevo con el huevasto. ¿Te gusta el huevasto, tío? Bueno, ¿y qué llave tienes? Es una Torch. Torch, una Iron de H5 pone. Ocultamente. ¿Se aguanta con un tornillo? Voy a quitar esto de aquí. Venga, va. Venga, aflojo de aquí. Aflojo de aquí. Eso son las 5.5, pero creo que son las 5. Y ahora ya puedo jugar un poquito con ella y girarla. Aquí se ha desbloqueado. Ahora se ha desbloqueado. Porque están como resecas. Apretas y giras para que puedas ver. Para poder girarlo. Ajá, ya se ha soltado. Ok. Ahora sacamos el conector. Apretando. Ahora enseñaré. Mira. ¿Lo ves? Apretas aquí. En el culo. ¿Y ya está? Sí, ya está. Y tiras para atrás, ya está. Bueno. Tenemos el conector quitado. Voy a traer la bomba nueva. Tenemos la bomba nueva. Mucho cuidado de sacar esto, ¿eh? He visto, incluso en mi trabajo, gente que se olvida de quitarle esto.
lo montan así y que no saben por qué no va. Y le dan al arranque hasta petar la batería. Y como puedes ver, es original Gela. ¿Ves que está imprimido? Esta costó alrededor de 100 euros. Madre mía, ¿tan caro? Y en Amazon está por 140 la marca Bosch. Que sale gasoil. Estamos perdiendo dinero. Ya ves lo que cuesta ahora. Que está caro, tío. Ponlo ya. El Tello. Pon el tello ahora. Bueno, pero tienes que poner el soporte ese de mierda. Ay, Sambapula, ¿dónde está el soporte? Yo qué sé. Estaba perdiendo gasoil. Joder, cuánto gasoil hemos perdido. Guau, tío. El Tello. Creo que ha muerto la batería. No jodas. Por el diésel. Se fue a la verga. No, es la batería. Bueno, va. Esta la cambiaron los perros. Falló por alguna razón. A ver cómo está esta vieja. Demasiado bien pintaban las abrazaderas. El conector está raro, está... Bueno, no sé. Mierda, le he puesto al revés. Puta madre. No jodas que has cambiado. En serio, tío. ¿Qué? Vamos. Gasoil. ¡Ah! Ay, la abrasadera. ¿Ahora sí o no? Supongo. Supongo. Hay un problema. ¿Esta abrasadera dónde es? Del otro lado. Me cago en su puta madre. Ahora no la puedes quitar. Buah, tío, ¿qué le pasa? Me tienes que dar por culo ahora. ¡Oh! Déjalo sin abrazaderas y ya se aguanta de puta madre. Sí, claro. ¿Qué te jode? Pero ¿cómo coño se ha caído, tío? No me he dado cuenta. Ay, todo el diésel. Fua, cuánto gasoil, He tirado 20 euros de gasoil, tío. Fua, un puñado de gasoil aquí, Bueno, a volver a colocar todo y a ver si funciona. Eso es la cosa. No hay dinero, tío. ¿Cómo que no? Estamos en crisis. Estás forrado tú. Sí. Estás cambiando cada semana piezas al BMW, piezas de 100 euros y de 200. Oh, bueno, eso es casualidad de la vida. Claro, casualidad. Tío, es el patrocinio del recambista. Recambista, cabrón. dame mi dinero. ¡Dame mi dinero! Tremendo capullo el hacker. Sale en un vídeo y así que eres famoso tú. Mira, a ver. Procedemos a montarlo y después lo explicamos. A ver si suena bien, ¿no? A ver si suena bien la bomba, digo. A ver si suena más fuerte o no. Porque la gente se quejaba de que esa marca de Poland, de Polonia, sonaba mucho. Hace mucho ruido. Uy. ¿Qué ruidaco hace esto? Igual que la otra, ¿no? Igual. Esto no sonaba antes, cabrón. Sí, se da cuando ponías contacto. ¿Qué dices? Que tú te das cuenta, pero porque está muy bien aislado. Es que eso es de 39, te lo he dicho. ¿Esto qué va a estar así sonando todo el rato? Se para, llega un momento que se para. Porque él tiene que purgar, tiene que traer el gasoil desde los depósitos hacia el motor. Escucha. Sí. ¿Qué mierda es eso, loco? La otra bomba que hemos cambiado, ¿no? Se arranca, puta madre. Arranca la primera, como el pollito, el hospital de López Gorza. Esto está perfecto montado, tenéis que suscribir esto. Es calidad suprema. Escúchalo. Se escucha el tello. Hasta el cuello. Hasta luego, papi.